Buenas tardes, profesor. El día de hoy le estaré hablando un poco acerca de la clase de la semana pasada, que fueron los fluidos y los sólidos. Mientras el desarrollo de este video, pues estaré respondiendo una serie de preguntas para aclarar muchos de los conceptos aprendidos en clase. Primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? Un fluido son aquellos que no tienen una forma definida, no es posible contenerlo en su totalidad en las manos, se pueden comprimir a cierto grado y pueden ser líquidos y gaseosos. Un ejemplo de fluidos líquidos pues tenemos el agua, el alcohol y el aceite. Mientras que en los sólidos hay una figura geométrica definida, tienen dureza y tienen aspereza. Las moléculas no se mueven, siempre permanecen entre sí en su lugar. La energía que se produce por los movimientos provoca que la temperatura de los sólidos aumente, mantienen su forma y mantienen su volumen, ya que las moléculas están centradas en su lugar y no hay interacción entre ellas. Los átomos y moléculas se mantienen en movimiento y este se limita a una forma vibratoria. En el año 1577 a 1644, Benedetto Castelli fue la primera persona en publicar un enunciado con el principio de continuidad. En el año 1643 a 1727, Isaac Newton aplicó sus leyes a los fluidos y examinó la inercia y la resistencia de estos. En 1700 a 1782, Daniel Bernoulli aplica sus ecuaciones de energía y movimiento. También en 1738 redacta el primer libro llamado Hidrodinámica sobre la mecánica de fluidos. En el año 1755 a 1829, Richet de Prony, escuela donde se postula la potencia. De 1799 a 1669, Jean Pacelli midió con exactitud los flujos capilares. En el año 1769 a 1884, Gottlieb Hagen diferencia el flujo laminar y el flujo turbulento. Y por último, en el año 1875 a 1953, Ludwig Brandt demostró los flujos de fluidos que se pueden dividir en una capa cercana a las paredes. La segunda pregunta es elaborar una línea de tiempo con la historia del desarrollo de la mecánica de fluidos. Del año 283 al año 133 a.C., tenemos que la construcción de tuberías de plomo y arcilla en Turquía que comprendían 45 centímetros de largo. Del año 285 a 212 a.C., Arquímedes aplica el principio de flotación para determinar el contenido de oro en la corona de Herón I. Del año 1548 a 1617, Simon Stevin aplicó el método científico de máquinas en base a fluidos. Y en el año 1564 a 1617, Galileo Galilei, primer científico en aplicar el método a los fluidos a partir de la presión. La tercera pregunta sería: ¿en cuáles leyes, principios y teorías se basa la mecánica de fluidos? Como bien sabemos, la mecánica de fluidos se encarga solamente de estudiar la viscosidad y los fluidos, pero se basa en la ley de viscosidad de Newton y Stokes, en los principios de la mecánica general, hidrodinámica, tensión superficial, hidrostática, fuerza y entre otros. La pregunta número 4 es: ¿cuáles son las propiedades físicas que son de uso común en mecánica de fluidos? Tenemos la presión, densidad, temperatura, energía interna, entropía, viscosidad y calor específico. Como se puede ver en la imagen, la presión se simboliza con P, densidad ρ, temperatura grados, energía interna U, entropía S, viscosidad μ y calor específico C. Aplicación matemática: Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado, densidad es igual a masa sobre volumen, Kelvin grados Celsius más 273,15, energía interna igual a energía por temperatura por volumen, entropía y valor arbitrario más integral de A hasta B para intercambio sobre T, viscosidad igual a viscosidad dinámica entre densidad del fluido, calor, capacidad calorífica entre la masa y la sustancia. Las identidades físicas pues tenemos que son las mismas fórmulas. Las dimensiones todas están definidas por metros, litros y temperaturas que están elevadas al cuadrado, al cubo y a la -1. Las unidades que están en sistema inglés y en sistema internacional de medidas, como lo son Newton, metro cuadrado, gramos sobre centímetro cúbico, Kelvin, julios por Celsius, julios sobre Kelvin, metros cuadrados sobre segundo, julios por K por kilogramo sobre K, pie
ponders al cuadrado, kilogramos sobre metro cúbico, RJ, libra por pie por pulgada a la -2, slug pie por segundo, y J es joule por kilogramo por Kelvin. Quinta pregunta. ¿Por qué al aumentar la temperatura, la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? En los gases aumenta ya que hay una mayor agitación de moléculas contenidas en un gas, mientras que en los líquidos disminuye ya que al aumentar la temperatura hay más tendencia de flujo y pues tienen índice o coeficientes de viscosidad bajos que tienden a disminuir. La pregunta número dice, ¿qué es la gravedad específica y cómo está relacionado con la densidad? Indica que es la densidad del agua a temperatura estándar y la gravedad específica es adimensional ya que no tienen unidades. Se consideran iguales porque cuando hablas de peso específico, densidad o gravedad, se trata de lo mismo. Por ejemplo, la fórmula que tenemos es peso de un material sobre la unidad del volumen. Séptima pregunta. Considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno con agua y el otro con aceite. ¿Cuál de los dos llegará primero al fondo del recipiente? ¿Por qué? Se hombre primero la que está sumergida en el aceite, ya que este es más viscoso. Y la viscosidad es una oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. ¿Cuál es la diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos? Los newtonianos son aquellos que tienen la viscosidad dependiente del gradiente de velocidad. Depende de la temperatura, o sea, de la presión. Son más grandes fluidos en el nivel ingenieril y los gases de los líquidos son de bajo peso molecular, o sea, se definen como fluidos newtonianos. Los no newtonianos son aquellos que la viscosidad varía con el gradiente de velocidad, no tienen un valor definido y constante, tienen para el esfuerzo y los llamadas tensiones y en reposo se comportan como un líquido. Novena. ¿Cómo se clasifican los fluidos newtonianos según la respuesta a fuerzas constantes aplicadas? Pueden ser no newtonianos, indefinidos de tiempo y dependencia del tiempo. En la independencia del tiempo tenemos sin esfuerzo umbral, que son los pseudoplásticos, como lo son la salsa de tomate. Los dilatantes, la arena mojada. Con esfuerzo umbral tenemos plásticos, como la mayonesa. Y dependiente del tiempo, trizotópicos, que son la pintura y la salsa de tomate. Y por último, los reopécticos, la tinta de impresión.